El rey divino y su pueblo se entregaron a los dulces sueños del hedonismo y fantasías de progreso sin fin. Sin embargo, los videntes profetizaron la discordia. El mayor imperio se enfrentará al cataclismo absoluto, y no es otro que Fortuna. Saludos, integrantes del gremio del bardo. El día de hoy, su bardo de confianza cantará para ustedes una historia que ha quedado sumergida bajo las aguas de Fontaine y que podría ayudarnos a entender e hilar fino sobre los misterios que siguen ocultos y aquellos que hemos ido develando en este canal sobre el mundo de Teyvat. Hoy les presento la canción olvidada de La caída de Remuria. El océano todo lo nutre, pero también todo lo engulle. Con esta sentencia comienza la obra. Cuenta la leyenda que, en el principio de los tiempos, los pueblos primitivos eran autosuficientes, sin necesidad de leyes ni autoridades. Los enviados de la ciudad celestial caminaban por la tierra, y con su guía, los pueblos disfrutaban de paz duradera, prosperidad y abundancia. Sin embargo, cuando la humanidad comenzó a desear liberarse del yugo de su destino y alcanzar aquellas cosas que la divinidad nunca les prometió, el cielo enfurecido aplastó las ciudades de los colonos. Pasaron 100 días de lluvia. Todo pecado y arrogancia desapareció con sus vidas. Así se puso fin a los pueblos primitivos. Cuando las aguas retrocedieron, no quedaban ciudades ni civilizaciones. Aquellos que sobrevivieron ahora moraban en los bosques y los ríos, sin conocimiento, sin sabiduría. Mucho tiempo transcurrió. El trono de Burabat se estableció y fue derrocado en el lejano sur. La aristocracia del este alcanzó la frontera del mar, mientras nuestros antepasados seguían sumergidos en la ignorancia y la superstición. Pero el orden regresaría con la llegada del gran rey Remo, que descendió sobre Meropis en su dorada fortuna. Remo enseñó a la gente a cultivar la tierra y construyó templos y ciudades. Difundió la belleza de la música y el arte, haciendo que los humanos se viesen como dueños de todas las cosas. Con su flota inmortal, Remo conquistó todas las islas de alta mar. Incluso el gran dragón de las profundidades abisales se sometió a su poder. Estos fueron los mejores días desde el fin de los pueblos primitivos, y la prosperidad eterna parecía estar al alcance de la mano. El rey divino y su pueblo se entregaron a los placeres y fantasías de progreso sin fin. Sin embargo, los videntes profetizaron la caída de Fortuna en el cataclismo absoluto. Así, el rey divino comprendió el plan original de 7 días rotativos y de los vientos que fluyen por mar y tierra, y compuso una armoniosa serenata de prosperidad. Creía que mientras todas las ciudades resonaran con esta extraordinaria melodía, escaparían al juicio del destino y alcanzarían por fin la tierra de la dicha eterna. Sin embargo, los escritores antiguos coincidían en lo mismo. Los océanos se elevarán, los imperios caerán, y la única constante será el cambio. La grandeza de Remuria era innegable. Con la guía de Remo, el glamour y el lujo de aquella ciudad antigua sigue siendo imposible de imaginar para nosotros hoy en día. Uno de los edificios más importantes sobre el camino real fue la Torre de Remuria, cuya finalidad no era recibir los oráculos del cielo, sino guiar a los barcos que navegaban en alta mar. Esta torre se dice que se encontraba entre la realidad y los sueños. Continuando por el camino real, se llegaba a Machimos, donde vivían los guerreros de Remuria. El oro, las especias, estatuas de oro y mármol, templos y arenas abundaban en Machimos. Pasando Machimos, se llegaba a Capitolio, el centro de Remuria, paraíso de los artistas. Entre todos ellos, solo unos pocos tenían la dicha de servir al rey divino. Dentro del palacio más exquisito se hallaba el rey divino. Escuchaba cada una de las melodías procedentes de todo el imperio y, al percibir cualquier discordia, el rey la corregía inmediatamente con un toque de sus cuerdas,
aportando perfección a la sinfonía de su dominio. Para evitar que los habitantes de alta mar destruyeran la serenata de la armonía universal, el rey Remo ascendió a 4 humanos de gran capacidad para que ocuparan altos cargos. Compartió su poder y autoridad, convirtiéndolos en socios de gobierno para así eliminar los sonidos discordantes. Este grupo serían los afinadores. Sin embargo, ni siquiera los dioses podían desafiar el decreto del destino, y tratar de escapar al juicio destinado era un pecado mortal. Entre los pecados del rey divino, el más terrible fue el intento de traspasar a los humanos un poder que debería haber estado reservado al dominio de la divinidad. Este poder solo trajo corrupción, decadencia, violencia y revueltas. Tal es la astucia del destino, que utiliza los mismos poderes que se rebelan contra él para sus propios fines. Cuando llegó el momento, el fin de Remuria fue inevitable. Los océanos se elevarán, los imperios caerán, y la única constante será el cambio. Una noche, la tierra se abrió de golpe. La imponente torre fue despedazada desde los cimientos y se perdió en las olas titánicas junto a los enormes pilares de la ciudad. Las calles reales, los templos, toda la belleza de Remuria cayó en un abismo de oscuridad eterna. Aquella eternidad que anhelaban les sonó absurda. Gloria a nuestra noble navegante, gobernante de los ríos y los mares, y reina de todas las aguas, que defienda la ley y que su reinado sea longevo. La paz sea con todos los reinos de Fontaine y con todos los pueblos bajo el cielo. Cuando la ciudad real fue engullida y su gente se arrojó directo al precipicio de la barbarie y la aniquilación, fue nuestra noble reina quien resolvió los conflictos entre las tribus. Alrededor de los manantiales establecimos ciudades nuevas e iniciamos un mundo guiado por leyes que ha perdurado hasta nuestros días. La tragedia de Remuria ocurrió hace un siglo, pero su historia ya ha quedado oculta entre leyendas y supersticiones, en parte por la destrucción y en igual medida por las distorsiones de aquellos que dicen ser descendientes de Remuria. En el folclore actual, incluso los eruditos del pasado fueron catalogados como magos robaalmas, que atrapaban a los espíritus mortales en golems mágicos. No cabe duda de la existencia de los golems en las ruinas, producto de la degeneración moral a la que llegaron. Su perdición fue abrazar el placer y el libertinaje, aceptando la violencia que los terminó destruyendo. Después de todo, la única constante será el cambio. Ahora que la canción de Remuria ha llegado a su fin, es momento de analizarla. Remuria tiene una etimología interesante. Por un lado, apela directamente a su fundador Remo. Su referencia al mito de la fundación de Roma es claro, pero de esto hablaré más adelante. Por ahora quiero introducir la otra parte importante de la etimología de Remuria. En 1864, Philip Sclater, un zoólogo británico, propuso la existencia de un continente llamado Lemuria, cuya existencia explicaría la presencia de fósiles de lémures en Madagascar y la India, pero no en África o en Oriente Medio. Es decir, Lemuria no solo explicaría la presencia de estos primates fiesteros en algunas partes del mundo, sino que también sería el lugar de origen de la humanidad. Pero tenemos que pensar que para este momento de la historia no se conocía el movimiento de las placas al que llamamos deriva continental, o el movimiento de las placas tectónicas. Sin embargo, pese a que la teórica existencia de Lemuria fue descartada en 1960, cuando se comprobó el movimiento de las placas, corrientes esotéricas y el misticismo ya se habían apropiado del término. Es entonces que Lemuria pasaría al imaginario colectivo como una Atlántida 2.0. Si bien no tendría los grandes desarrollos tecnológicos, filosóficos ni científicos de la Atlántida de Platón, sí sería una forma de explicar el origen único e importante de la humanidad. Creo que esto resuena con la parte en la que Remo, el rey divino, convenció a la humanidad de ser dueña de todo lo existente. Bien, ahora sí, hablemos de Remo. Remo es el nombre de uno de los gemelos en el mito fundacional de Roma, Rómulo y Remo. En nuestra versión del mito, Rómulo asesina a Remo por el control de la ciudad que llevaría su nombre, Roma.
Sin embargo, aquí parece que Rómulo o bien no existe o fue al que le dieron crán. De modo que Remo es el que hereda su nombre a la ciudad fundada. En el video del canal en el que hablo sobre la obra Flores para la princesa Fischl, específicamente cuando cito la historia del arma del vals nocturno, se hace mención de lo siguiente. La gloriosa y grandiosa república de Rema, que se sostenía sobre las ramas del tiempo, también sería cercenada, dando lugar al gobierno del otro hijo gemelo de los lobos. Si bien Rema y Remuria tienen diferencias en sus nombres, ambas refieren a una ciudad fundada por Remo, y se les describe como gloriosas y grandiosas. Las ramas del tiempo bien podrían ser una forma de hablar sobre la idea de eternidad que tenían sus habitantes, o a las columnas que, de tan hermosas, parecían detener el tiempo. Al final, Rema o Remuria, si pensamos que son la misma ciudad, fueron destruidas. Pero lo interesante viene después, cuando se menciona que esta destrucción dio lugar al hijo gemelo de los lobos, es pues Roma. Roma, al estar dirigida por Rómulo, se rigió bajo lo que conocemos hoy como el derecho romano, es decir, una serie de leyes que regularía el comportamiento de las personas dentro de la ciudad para que ésta no colapsara. Y es justo esto lo que sucede cuando la navegante aparece en la historia de Remuria. Ella, quien creo que es la arconte Hidro, fue la que llevó a su gente a una nueva forma de vivir no tan licenciosa como lo había hecho Remo. Si bien Remo dominaba muy al estilo de Orfeo con su lira todo su imperio, Rómulo o la navegante lo haría con las leyes, para no caer en el placer de la belleza y decantar en un hedonismo embriagante. Y con este último adjetivo quizá esté haciendo una conclusión adelantada, pero probablemente varias historias se nos estén contando como si fuese una sola. En primer lugar tendríamos la más obvia, la caída de una civilización llamada Remuria hace 100 años. Sin embargo, la propia obra nos aclara que debemos desconfiar de toda la información sobre Remuria, pues ha sido alterada intencionadamente. Es por ello que voy a hacer conclusiones locas a partir de ahora. Para este bardo que ha vivido unas cuantas copas de más, la línea de tiempo corre así. Primero tenemos la existencia de una civilización anterior a Remuria, que fue purgada por mandato celestial. Es decir, la civilización que probablemente fue contemporánea a Espinadragón, las ruinas de la isla Tsurumi y Enkanomiya. Aparentemente, todas estas civilizaciones se vieron envueltas en un altercado con Celestia. Celestia terminó arrasando con todo rastro de civilización y los sobrevivientes permanecieron en la ignorancia y el miedo. Después de mucho tiempo, surgió el reino del rey de Shred y pasó el reinado de Gurabat, el cual, con lo narrado en la historia de Lulupar, sabemos que terminó en desastre, y la aristocracia de Mondstadt había logrado llegar a la frontera con el mar, que bien podría ser el Mar del Norte. Pero en este momento llegó Remo en una nave barco llamado Fortuna. Esa llegada, como se nos describe, es muy representativa de una deidad que baja con su carro al reino mortal. Es por eso que puedo llegar a ver una yuxtaposición muy fuerte en este punto de la obra de dos o más historias. Bien podríamos pensar que Fanes bajó con su arca de los cielos y comenzó toda la creación, pero sobre esta narración y haciendo un paralelismo encontraríamos la llegada de Egeria, la antigua arconte Hidro, al territorio de Fontaine, cuya conciencia sigue en el loto que cuidan las Paris en Sumeru. Esta diosa dirigiría a la humanidad utilizando las artes, la belleza, el progreso y los placeres. Sin embargo, eso sería lo que llevaría al punto de quiebre a la nación. Pero también podemos leer la historia de Fanes, pues Remo ascendió a 4 humanos, como Fanes a sus 4 sombras en los registros de Byakuya, o como el rey dios a los cazadores celestiales en la leyenda de la Barda Fragmentada, quienes, ojo con esto, le ayudarían a eliminar cualquier cosa que no fuera de acuerdo a su melodía, tal como las sombras y los cazadores en sus respectivas obras. No sabemos mucho de la anterior arconte Hidro, pero dudo mucho que tuviese esta visión de completo control y armonía como se representa aquí. Es por eso que yo tengo la teoría de que se nos cuenta más de una historia en esta obra y que las interpretaciones se ponen muy alocadas, pues también podríamos sospechar que tras el gobierno de Fanes o la ciudad celestial, Egeria sería la que, haciendo acciones espejeadas con las de Fanes, traería la gloria del imperio de Remuria, y la que salvaría con leyes y orden
después del cataclismo sería Focalors. Y eso explicaría el sistema de leyes tan complejas en la nación Hydro y la necesidad de que la gente tenga fe en la justicia para seguir alimentando de energía a su nación. Es decir, Focalors permitiría el progreso, pero este sería sujeto a las leyes de Fontaine, en las que sus ciudadanos tienen que creer fielmente para poder sobrevivir. De otro modo, el cataclismo de la profecía que nos cuenta Linnea en el juego podría hacerse realidad. Esto se refuerza con lo mencionado sobre la navegante, quien utilizó las leyes para construir una nueva civilización que perdura hasta nuestros días. Continuando con la línea del tiempo, luego de la desaparición de los pueblos primigenios y la caída en la ignorancia, se nos introduce cómo se desarrolló Remuria, aquella ciudad que probablemente fue aniquilada durante lo sucedido en Khaenri'ah, pues se nos menciona que los eruditos de Remuria contaban con golems, que bien podríamos asimilar con los guardianes de las ruinas, tecnología creada en Khaenri'ah. Además de que Fontaine está bastante cerca de Sumeru, en donde se encuentra la puerta Khaenri'ah. Podemos teorizar que Remuria tuvo contacto con esta nación y otras por los datos que se nos presentan. En la siguiente parte, aluciné un poco, pero puede que tenga sentido. Se nos dice que ni siquiera los dioses pueden escapar al destino, pero Remo lo intentó con su música, buscando siempre la mejor armonía. Sin embargo, este fue uno de sus pecados: evitar el juicio del destino. Esta frase me hizo inevitablemente recordar la función de Fischl como princesa del juicio, y sobre todo el siguiente fragmento, también tomado del arma Vals Nocturno. Todo en este mundo está destinado a ser destruido para acabar en el futuro reino de la princesa. Allí, todo ello encontrará un lugar donde dormir en su silencioso jardín de la noche. Si no han visto ese video, se los recomiendo ampliamente, pero en resumidas cuentas, Fischl, la de la obra literaria, la original, no Amy, es quien lleva el juicio del destino a las civilizaciones en Teyvat. Este juicio es un hecho inevitable, y da la casualidad que este fragmento es el siguiente después de la mención de Rema. Pero antes de continuar, quiero hacer énfasis en otro de los pecados del Rey Divino, el cual fue compartir con la humanidad un poder que solo estaba reservado para las divinidades. Este poder trajo corrupción y desastres. Tal parece que, de alguna forma, Egeria intentó hacer lo mismo que el rey de Shred, compartiendo el conocimiento prohibido con su pueblo, lo que llevaría a la caída de Remuria, al igual que lo que sucedió en el reino del desierto. Podría haber sido que Egeria se sacrificara precisamente para expiar la culpa de haber contaminado a su propio pueblo, pensando que con el conocimiento prohibido podrían haber progresado aún más. Bueno, sigamos con la historia. Ahora aparece otro elemento importante, la Torre de Remuria. De ella se nos dice que no era para contactar con lo divino, como las referencias que tenemos a las torres en Salvik Nanir o a las ruinas en la isla Tsurumi, sino que servían para guiar a los barcos entre la realidad y los sueños. Esta parte me parece fascinante, pues si Remuria cayó en la catástrofe de Khaenri'ah o cercana a, bien podía seguir existiendo el bosque onírico en las tierras de Sumeru, como cuento en el video sobre la obra de las 1000 noches y en el video de la cazadora verde esmeralda. Es decir, el mar de lo que ahora conocemos en Fontaine bien podría llevarte a otro lugar en el que la barrera entre el mundo y los sueños se pierde, o podía conectar con lo que fue el bosque onírico. Al pensar sobre la Torre de Remuria y el cómo guiaba los barcos, no pude evitar relacionarla con el faro de Alejandría, que cumplía exactamente la misma función. Y lo curioso es que los restos de esta maravilla de la antigüedad fueron descubiertos por arqueólogos franceses en 1994, y para 2016 se anunciaron algunos proyectos para convertir las ruinas subacuáticas de Alejandría, incluyendo el faro, en un museo subacuático. Quizá sea solo una coincidencia, pero ¿no les recuerda bastante a toda la zona de exploración debajo de Fontaine, nación inspirada en Francia? Y no solo eso, sino que pensando en Alejandría, también podemos llegar a suponer que el conocimiento prohibido podría estar medianamente relacionado con la presencia de la biblioteca de Alejandría, que habría de perderse después de muchísimos siglos de tensión, aproximadamente en el siglo III después de Cristo, en conflictos entre Egipto y el Imperio Romano. Ya por último, tal vez la profecía de la cual Linnea y Lynette le advierten al viajero tenga relación precisamente con la sentencia que se repite una y otra vez en la obra.
Los océanos se elevarán, los imperios caerán y la única constante será el cambio. Pero aquella primera oración de advertencia al reino es muy interesante. El mayor imperio se enfrentará al cataclismo absoluto, y no es otro que Fortuna. Podría ser que la predicción fuese una forma tajante de decir que Remo traería consigo tanto la gracia como la destrucción de Remuria, o que la fortuna o el destino harían llegar el cataclismo a Remuria de cualquier forma. Es decir, la fortuna, tanto para los romanos como para nosotros, es una diosa muy voluble y puede beneficiarte o perjudicarte terriblemente. Nada es constante, todo cambia. Pero, ¿este cambio ya está predeterminado? ¿Será que lo único que podemos esperar es que las civilizaciones nazcan, se desarrollen, lleguen a un punto alto y luego se degeneren hasta desaparecer? ¿Es este el juicio de la princesa? ¿O acaso podemos romper este samsara? Bueno, espero que les haya gustado el video. Si es así, no olviden suscribirse, activar las notificaciones para disfrutar de las canciones que su humilde bardo viene a cantar para ustedes, dejar su like, compartir y comentar sobre sus propias teorías, datos que quieran aportar para hacer de estos videos algo más enriquecedor o incluso solo dejarme un saludo. Yo les contestaré alegremente. Por último, no se olviden de visitar las otras redes de este canal. TikTok, en la que subo cortos de estos videos y alguna que otra cosilla interesante que encuentro investigando el archivo y tocando la ira. Y en Instagram, que casi no suelo dar señales de vida. Les agradezco por todo su apoyo enormemente. Y bueno, ya sin más que decir, que las historias les acompañen a través del viento y el tiempo. Se despide por ahora su bardo de confianza. Hasta la próxima.